¿Quién le puede interesar el tema del segundo septenio, del niño de 7 a 14? Entonces la contestación realmente es pues a esos papás que tienen un niño de 8, un niño de 7, les puede ser interesante, ¿no? Porque están entrando en esa nueva etapa. Y también los papás que tienen un niño a los 9 años, ¿m? Y sobre todo también a los 10, 11, justo antes de llegar a los 13, que más o menos empiezan los cambios de esa adolescencia que me han pedido. Luego en biografía, en el trabajo biográfico, siempre estamos haciendo pues las fases de la vida, estamos recopilando, observando, conociendo qué pasa en cada etapa de la vida, y normalmente vemos las etapas de 7, los septenios. Y claro está que si miramos al desarrollo del niño, pues tenemos que mirar hasta que la persona realmente está completa, ¿no? Hasta los 21 años. Así que fijaros que de 0 a 21 pues tenemos 3 etapas de 7, o sea, tenemos 3 septenios. Y del septenio que os estoy hablando es el segundo septenio, de 7 a 14. O sea, que ya estamos viendo que entre medio tenemos un primer septenio y un tercero. O sea, este segundo septenio nos cae en medio de toda esta etapa del desarrollo de la persona, que serán las bases para su vida, será su instrumento, ¿no? El instrumento físico que tardará 21 años en formarse. Así que, desde luego, ahí quedamos de 7 a 14, entre 0 a 7 y 14 a 21, ¿vale? Si me seguís. Entonces, ¿qué significa esto precisamente justo antes de la adolescencia? Pues nos interesa entenderlo realmente, entender esta etapa, porque pasan muchos cambios. Bueno, en todas las etapas pasan cambios, pero desde luego el dejar un poquito atrás la infancia es importante, ¿no? Y esto sucede un poco a los 9 años. A los 9 años como que dejamos atrás esa infancia más claramente, no determinante, no absolutamente, pero sí que se da un gran paso, ¿no? Y es importante. Y a mí me gusta explicarlo con mucho detalle, mucha veneración y mucho cuidado, y por eso necesito pues un tiempo y un grupo, o bien online o presencial, pero se necesita esto. No me gusta hacerlo tanto aquí, aunque os voy a dar un poquito de ejemplos, ¿no? Así que os saludo a los que estáis entrando. Este es un vídeo así espontáneo, en la natura, esperando que funcione. Y estamos pues hablando de 7 a 14, ¿no? Esa etapa que le puede ir muy bien a maestros, tanto maestros que se dedican a la primera infancia, para saber pues qué están sembrando, ¿no? ¿Qué están sembrando en la primera etapa para la segunda? Y entonces esto es muy importante, pensar que la etapa en la que entramos no aparece de pronto, sino que viene de algún sitio y va a algún sitio. Este es primordial en el trabajo biográfico, ¿no? Siempre venimos de algún sitio y vamos a otro, ¿no? Entonces la preparación anterior va a ser importante, y la preparación actual va a ser importante para la próxima etapa. Por eso le llamamos preadolescencia, porque a mí me interesa mucho ver cómo el niño va dejando la infancia y cómo podemos acompañar este proceso, porque va a ser clave, va a ser muy, muy importante para dar la fuerza. En uno de estos libros tan preciosos que puedo acceder con el inglés, están diciendo que a los 9 años un poco vamos a determinar si el niño se va hacia la vida con una fuerza interior o se va hacia la vida con una especie de debilidad, ¿no? Obviamente, como terapeuta, no creo que las cosas sean tan absolutas, ¿no? Porque las debilidades siempre las podemos ir trabajando o encaminando después, ¿no? Pero sí que es una etapa importante, y quiero, con este Zoom que vamos a hacer el domingo próximo, quiero enfocarme un poco a los 9 años, ¿vale? Para que veáis cuántas cosas están cociendo ahí.
y cómo podemos acompañarlas y lo maravilloso que es entenderlo. No solamente como maestros y padres, sino como personas, el saber qué pasó en nuestra biografía en esa edad. Pues me encanta mucho que realmente escuchéis esto, que os metáis en estos talleres, ¿verdad? Y que realmente sepamos, se puede continuar haciendo siempre que haya algún grupo, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto es que el niño viene de algún sitio, viene de una etapa que es primordial que el niño vivencie la bondad en los primeros años, ¿vale? Y entonces, en esta segunda etapa de 7, el niño necesita vivenciar la belleza, ¿vale? En toda la etapa necesita lo bello. Y esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, una de ellas es que las personas que van orientando al niño, acompañándole, sean padres, sean maestros, van a tener que filtrar un poco la realidad de ahí fuera del mundo y darle una especie de belleza. No simplemente esto es muy científico, así, 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 porque es como darle piedras al alma del niño, ¿no? Y el niño en esta edad no necesita piedras, necesita alimento para el alma, ¿no? Y entonces es muy primordial para su desarrollo físico incluso, que filtremos la vida real y de alguna manera la demos al niño, ¿no? Le expliquemos las cosas de una manera llena, de una manera viva, imaginativa, y esto le llega realmente al niño de otra forma, ¿no? Y es necesario en esta etapa. Así que en los primeros años sería la bondad y en los 7 el segundo septenio sería la belleza. Esto también implica que el niño necesita arte, necesita trabajar con el arte o necesita hacer las cosas de un modo artístico. Así que esto también será importante, darle pues ese espacio para procesos, ese espacio para valorar lo que haga artísticamente, sobre todo la música va a ser importante, ¿no? Sobre todo hacia los 9, 10. Y también un sentido artístico, aunque sea la decoración en casa o lo que sea que se haga, que tenga como una forma de decorar, de que dé una respiración, que dé un equilibrio al niño, ¿no? Podéis ver en una de las fotografías, incluso vídeo, una pieza de arte que hicimos en el grupo con hojas, así que lo podéis ver cómo vamos equilibrando pues esa estética, ¿no? Y esto también nos da un poco de orientación. Así que bueno, pues estas cositas, lo que sucede a los 9, así en pequeño, en corto, pues el niño pues entra en otra fase, entra en una fase que su propio yo, su propia persona, pues va adentrándose más a su corporalidad, ¿no? A su cuerpo, y esto implica que se separa un poco de lo que es el entorno, se separa anímicamente, esta vez, de lo que es el entorno, de lo que son los padres, de todo aquello que el niño realmente se identifica, se conecta tanto, ¿no? Ahora se va hacia un espacio interior y ahí se coloca, ¿no? Y esto es la primera vez, y a partir de ahí pues va a seguir toda la vida colocándose, como sabemos, en ese interior, que puede ser pues también complicado, difícil, con sentimientos de soledad, sentimientos de aislamiento, de sentirse muy individual y diferente, y ahí empieza, ¿vale? Y en la adolescencia pues va a seguir. En este sentido, en los talleres hacemos también dibujos, creando un espacio interior para realmente entrar esto y reconocer que este espacio interior a partir de ahora va a ser necesario. Si miramos atrás nuestra biografía, por lo menos en la mía y en lo que he visto en grupos, realmente nuestras preguntas esenciales que van surgiendo de nosotros mismos empiezan en esta edad, ¿vale? Esto no es casualidad. Antes no pueden empezar porque la persona necesita este tiempo, ese momento de entrar en el mismo, ¿vale? Y aquí hay que acompañar un poco para acabar esto,
Deciros que la manera de acompañar al niño de 9 años, 9, 10, porque luego pues ya va entrando en otra etapa, ¿no? Esto lo va dejando atrás y desde luego lo va a mantener, ¿no? Pero no es como esa transición que de pronto aparece esto y el niño se separa y el niño se siente diferente, y ahí es donde hay que entrar, ¿no? Entonces aquí en estos libros que yo pues tengo y leo y me nutro con estas edades, dice que hay que dar al niño una gran cantidad de amor, ¿no? Para que encuentre el camino hacia sí mismo. Esto es muy bonito. Hay que dar al niño esa calor humana, ese entendimiento, para que encuentre el camino hacia sí mismo. Esto es precioso, y el niño se conecta también con la eternidad de forma más fuerte, y al mismo tiempo se conecta también con el tema de la muerte, quizá un poquito más consciente. Así que puede surgir algún miedo también, pero realmente ahí yo siempre refuerzo la idea de que los padres somos tan especiales para los hijos y de que podemos estar presentes de maneras que este proceso puede ser realmente pues positivo, ¿no? Y acompañar al niño pues estando ahí, ¿no? y navegando esa etapa. En las escuelas Waldorf lo reconocen mucho este momento, y desde luego saben que la clase de niños de 9 a 10 pues una clase un poco diferente que atraviesa todas estas cosas. A mí me gusta mucho, un poco para deciros algo más, me gusta mucho el tema que he observado en biografía, en trabajo biográfico, que esta etapa de 7 a 14 también implica pues dar al niño unos límites. Y seguir con el segundo septenio, ¿vale? Que estamos en ello. Desde luego que mi pasión está en la primera infancia, 0 a 7, esto ya lo sabéis, pero que debido al trabajo terapéutico con clientes, debido a las fases de la vida, a mi estudio de las fases de la vida, para hacer grupos biográficos, de compartir la biografía, todo esto me ha llevado a visitar, a entender pues muchos eventos de 7 a 14, del segundo septenio. Me ha llevado a entender pues las sorpresas que nos depara el segundo septenio también, en los cambios que se suceden. Y yo les digo a los padres, más que de temas de crianza, que también lo hacemos, a mí me gusta mucho expresaros el increíble desarrollo que el ser humano atraviesa durante los primeros años, y qué cosas más maravillosas suceden en cuerpo, alma y espíritu, y que entendiendo esto nos deja tan sorprendidos, tan maravillados del desarrollo del niño, que desde luego muchas cosas de la crianza ya caen en su sitio y ya se solucionan. Así que os quería decir que la gran sorpresa de esta etapa 7 a 14 es hacia los 9, y esa fantástica unión con el entorno, con los seres que le aman, esa capacidad de imitar el entorno, esa capacidad de la fantasía, de la imaginación para jugar, que le tiene como muy seguro, muy protegido, ¿no? Este mundo de la fantasía. Y ahora de pronto hay como un despertar, ¿no? Entonces esto lo explicamos mucho en nuestros talleres sobre esta edad, porque es muy interesante este despertar, qué significa y cómo podemos acompañarle. Porque el niño se separa un poco más de este entorno, de los adultos también, y adquiere su propia presencia, ¿no? El niño se adentra hacia sí mismo más que antes, y de esta separación nace también una especie de soledad, el espíritu de crítica, todo lo que conocemos como lo que es un adulto empieza ya, ¿vale? Aquí, y de pronto se suceden cambios así como muy de pronto, ¿no? Y los padres se preguntan qué está pasando. A veces es muy sutil,
Algunos casi no se dan ni cuenta, bueno, está creciendo, ¿no? Pero está bien entender lo que pasa, ¿no? Está bien, y esto en los talleres os lo explico profundamente y es muy bonito saber qué hacer ahí. Entonces yo os digo una cosa, a mí estudiando un poco la biografía, observando el mundo de los adultos en mis viajes y el alma humana, ¿no? Que está siempre indagando, buscando, y he notado que en los adultos hoy en día hay como, pues eso, un indagar, ¿no? Una búsqueda, ¿no? Hay como un vacío incluso en el alma que se quiere llenar, y muchas veces se acaba buscando los gurús, los guías, que no nos puede inspirar, nos puede dar fuerza, claro está, ¿eh? Y más, siempre podemos mirar a gente más mayor, ¿no? Tengamos la edad que tengamos, y esto no nos va a ayudar. Una cosa es seguir a ciertos líderes mundiales, como yo también hago, ¿no? E inspirarme, y otra cosa es crear una dependencia de estos líderes, ¿no? Excesiva, seguir a estos gurús, y esto es lo que a veces a mí me ha preocupado cuando observo a los adultos de hoy en día, pues quedando como muy apasionados por gente que conocen y que siguen. Y a mí normalmente a mí no me ha impresionado mucho esto de seguir a los gurús. Me encanta mantener mi centro y mi perspectiva de seguir chequeando, seguir contrastando conmigo misma todo lo que aprendo y veo, sin necesariamente, no con un espíritu crítico, en el sentido de crítica, sino con un espíritu de aprendizaje. Y esto a veces te preguntas de dónde viene. Y os digo que a mí me gusta mucho compartir esto con vosotros ya de entrada, que creo que viene mucho de esta edad de 7 a 14. ¿Por qué? Porque he estudiado bastante lo que el niño necesita en esta edad, y el niño realmente busca una guía en esta edad, busca a una persona, como os he dicho con el vídeo anterior, que le dé seguridad en un momento en que él empieza a salir al mundo, ¿no? Empieza a tener más amigos, a ir a actividades, a querer ser más independiente. Y entonces necesita lo que se llama una autoridad natural. Necesita alguien que le guíe, que le oriente, que le ponga límites, que le haga sentir definitivamente seguro. Y ahí el niño empieza a mirar a la persona, empieza a venerarla, empieza a respetarla y a querer seguirla con tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso no quiere decir que a veces se opongan a cosas, pero no es realmente lo que estamos viendo hoy en día, de las luchas de poder y las luchas continuadas y las rabietas y tal, porque no quieren acceder a respetar y seguir a un adulto. Y esto es un tema que se puede explicar y podemos seguir trabajándolo, pero os quería decir, si el niño tiene esta experiencia de sentirse seguro, de sentir que hay un adulto que le filtra la vida en esta edad, que le da seguridad, esto le va a hacer muy fuerte. Y cuando sea un adulto con 30, 40 y 50 y 60, hasta que se muera, este niño interior de 7 a 14 va a estar ahí estable, va a estar ahí lleno, completo, y no se va a decantar por cosas incluso a veces peligrosas, que es seguir a gurús y perderse a uno mismo. Entonces, fijaros qué cosa más bonita el compararlo con el mundo adulto, ¿no? Y ver realmente qué importante es en estos años lo que nosotros hagamos, ¿vale? Entonces, yo, para ir finalizando ahora, el tema de la preadolescencia lo he trabajado mucho en grupos desde hace años en Barcelona, porque me he dado cuenta de que si entendemos al niño de 9, 10, 11, 12, vamos a, aunque sean 2 años antes de los cambios de la adolescencia, fijaros, aunque sea coger a un niño de 10 y 11, que ha llevado una vida poco estable, con pocos límites, con poca sensación de tener adultos a su lado, porque le han hecho sentir que son amigos, pues todo lo que pasa hoy en día, ¿no? Si entendemos esto,
a lo mejor viniendo a los talleres, oyendo estos vídeos, vamos a generar que de los 10 a los, pongamos, 13, haya las cosas en su vida que aún necesita de verdad, justo antes de pasar hacia la próxima etapa, el tercer septenio, a los 14 años. Así que podremos trabajar con entender realmente esta etapa y ver qué necesita el niño para realmente llegar a la adolescencia con fuerza interior, con sentido de identidad, con centraje, con seguridad en sí mismo. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Y hemos hecho muchos talleres al respecto y siempre hay tiempo para dar la vuelta a la tortilla y dar a estos niños fuerza porque la van a necesitar, ¿vale? Entonces, pues en crianza vamos a hablar de límites, vamos a hablar de esa autoridad natural, que significa de cómo revertir, de cómo dar la vuelta a la tortilla cuando el niño no ha tenido todo esto y se va a oponer, eso por seguro, pero realmente a veces nos oponemos a lo bueno y ellos también, así que vamos a encaminarlos y ver qué es eso de la aceleración de la adolescencia, en qué manera estamos acelerando el proceso que vendrá hacia los 13, 14, 15, mucho antes. Así que esto no nos interesa tampoco porque crea desequilibrios y hablaremos de la tecnología y hablaremos qué es eso de la amistad con los hijos y si es oportuno y muchas otras pues preguntas sobre crianza, experiencias positivas y temas a lo mejor incluso terapéuticos que podamos ayudar incluso en el grupo. Así que mis grupos se basan en el diálogo, en la observación y a través del proceso os ayudo a buscar maneras de observar e indagar y aprender que no solo sirven para este tema, os servirán para toda la crianza y para los hijos que vienen detrás y alumnos. Lidiar con nuevas preguntas que surgen o desafíos, ¿vale? Ahí estamos para apoyar, para seguir indagando, seguir aprendiendo, inspirándonos y encontrar fuerza para los hijos, para la labor educativa. Y yo creo que en estos tiempos que corren es primordial que hagamos el paso de hacer consciente la labor de educar y hacer consciente que necesitamos apoyo de unos y que somos también capaces de darlo y recibirlo. Que no solamente es para los hijos alumnos, sino que también es para nuestra propia biografía y niño interior. Así que os felicito por estar escuchando esto, por estar pues bueno, buscando y aprendiendo. Y cualquier pregunta sobre esta etapa me la podéis escribir. Si estáis interesados, contactadme enseguida porque os iré apuntando a estos grupos. Ok, no os lo perdáis.